Muy buenas noches para todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este espacio desarrollaremos la fase número 5 del curso de construcción de subjetividades. Presentaremos entonces un group focus o grupo focal, el cual es una técnica de investigación que se utiliza pues, para recopilar datos a través de una interacción grupal. Entonces, como grupo colaborativo, cada integrante dará sus respuestas a las preguntas orientadoras y finalmente presentaremos las conclusiones. La primera pregunta orientadora es cómo se construye la subjetividad en torno a la verdad, de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, que es en el cual hemos trabajado todo este periodo. Pues en cuanto al informe de la Comisión de la Verdad, se destaca que las subjetividades se construyen a través de la interacción entre individuos y contextos sociales, políticos y culturales. La verdad, más que un hecho, ¿sí? Objetivo, es un proceso dinámico en el que los sujetos participan activamente, influidos por sus experiencias y perspectivas. Seguimos con la compañera Mayra. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, compañera. Mi nombre es en esta noche. En esta noche, entonces, vamos con la pregunta. Entonces, nosotros como profesionales de la psicología comprendemos que el informe de la Comisión de la Verdad puede generar muchas preguntas, ¿sí? Y sentimientos muy complejos. Los colombianos en nuestra Colombia, entonces, para nosotros es muy importante recordar el papel que brindamos nosotros con la información, las perspectivas que tenemos en el campo de la psicología. La violencia y los actos violentos son fenómenos multifacéticos en los cuales nos vemos muy complejos, donde no hay ninguna causa explicativa, donde también podemos ver y resumimos que los actos de violencia persisten debido a una serie de factores muy complejos, en los cuales incluye tanto las causas estructurales como las dinámicas, las psicológicas, individuales, colectivas. También podemos ver y prevenir y abordar, digamos, la parte de la violencia. Es necesario un enfoque integral que involucre nuestra sociedad y que llevemos a nuestra juventud y llevar a promover la justicia, el diálogo y la educación de los derechos humanos para poder nosotros construir la paz. Gracias, compañera. Bueno, esto para seguir en respuesta a la pregunta orientadora, esto es importante también tener en cuenta al sujeto y a la persona como ser individual y colectivo, ¿no? Esto con el informe de la Comisión de la Verdad y todo lo que hemos trabajado en el semestre, es importante tener en cuenta de que el proceso de la subjetividad es algo multifacético y este también es un proceso muy complejo, puesto que esto implica reconocer y relacionar diferentes perspectivas y experiencias de la persona en el contexto en el que se desarrolla, en el que se creció y de qué manera se fue pues abordando a medida de su vida, ¿no? Es importante tener en cuenta los relatos vividos y la experiencia vivida, ¿no? Con una interpretación histórica y cultural, en donde principalmente es basado esto en cada persona y pues en cada cultura, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, pensar y cuestionar o analizar a una persona de un contexto muy diferente al otro. Entonces, eso es como lo más importante. Buenas noches. Continuando con la respuesta a la pregunta orientadora, considero que la construcción de la verdad sí está mediada por la subjetividad, en el sentido de que nuestras percepciones y juicios están influenciados directamente por nuestros propios filtros subjetivos, llevándonos a interpretaciones sesgadas de la realidad y a la construcción de verdades relativas o parciales. Entendiendo entonces que esta subjetividad sí está mediada por la construcción de la verdad debido a la influencia de la perspectiva personal, la construcción social, entre otros, y estas están estrechamente relacionadas, ya que la subjetividad se refiere a la forma en que cada individuo percibe e interpreta y experimenta el mundo, mientras que por otro lado la verdad se refiere a la correspondencia entre una afirmación y los hechos. Muchas gracias, compañera. Para complementar entonces esta primera pregunta, básicamente el informe destaca que nosotros construimos nuestra subjetividad en relación a la verdad de nuestras experiencias y contextos sociales. Es como si nuestras vivencias y la forma en que percibimos el mundo influyeran en la construcción de lo que consideramos verdadero. En este informe también se menciona que la verdad no es un hecho estático, sino un proceso constante de evolución, algo que pues, todos participamos activamente. La segunda pregunta, entonces, perdón, ¿qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Y por qué se permitió durante tantos años que se siguiera cometiendo estos actos de violencia? Al reflexionar lo que hicimos y por qué permitimos esa violencia, creo que el informe señala correctamente la complejidad de ese problema, ¿sí? Como individuos y como parte de una sociedad. Estábamos inmersos en una dinámica que permitía la violencia y la influencia de estas estructuras sociales, la normalización de ciertos comportamientos y la falta de rendición de cuentas contribuyeron a esa persistencia. Adelante, compañera Mayra. Gracias. Bueno, nosotros como profesionales de la psicología entendemos que el informe de la Comisión de la Verdad puede generar preguntas difíciles y reflexiones en las cuales también se pueden generar críticas por nuestra responsabilidad individual y colectiva en la persecución de la violencia. Es importante nosotros también abordar y cuestionar las perspectivas de la psicología y en la parte social. En primer lugar, es importante reconocer que la violencia es un fenómeno muy complejo, ya que persiste a lo largo del tiempo. Este nos puede llegar a influenciar de una combinación de factores estructurales, sociales, políticos, culturales, esos que han traído a la sociedad a lo largo de nuestros años. También a nivel individual es posible que algunos ciudadanos hayan perpetuado la violencia debido a los procesos psicológicos como la desmovilización, la conformación de grandes y grupos sociales, también podemos ver lo de las ideologías, que esos están influenciados mucho por la parte de la violencia, las armas. También podemos decir que la violencia puede haber sido aprendida internacionalizada y que a través de la socialización en el entorno en el que se ha crecido y en el que se ha venido moviendo, ¿sí?
bueno, a nivel colectivo es posible que haya existido una cultura de la violencia donde venga arraigada de nuestra sociedad, en estructuras sociales. También podemos ver la discriminación y la excluyencia que se ve por la falta de oportunidades, por la violencia, porque somos marcados en un grupo de violencia. También venimos por la parte de grupos políticos, grupos económicos. Esto nos puede llevar a contribuir a este gran violencia que se ha estado. Gracias. Bueno, esto para seguir con el hilo de la respuesta, esto creo que es importante tener en cuenta que no solamente es qué hicimos y qué estamos haciendo, sino que es tener en cuenta qué estaba pasando en ese momento, ¿no? Es muy importante tener en cuenta varios aspectos y varias ideas de lo que pues pasaba en ese entonces y pues que todavía sigue pasando, ¿no? Uno de los principales factores, y como para no repetir lo que han dicho las compañeras, es la falta, la poca educación que tenían y tienen todavía muchas personas, ¿no? Pues digamos, las personas a partir de la poca educación y de la poca conciencia que tienen, siempre se basan en un mismo círculo y no ven como otra perspectiva y otra realidad. Entonces, la gente, las demás entidades se aprovechan de la gente que no tiene la educación, digamos, de una manera más intelectual, más pensante, por así decirlo, entonces se aprovechan. También con ello relacionarlo con la desigualdad y la discriminación, ¿no? Porque no solamente hablamos de una desigualdad social, económica, sino que una desigualdad en todos sus niveles y su discriminación en todos los niveles. Entonces, creo que eso es importante, puesto que estos actos de violencia se ven siempre perseguidos como por estas características. Sigue mi compañera Sandra. Bueno, continuando con las respuestas a la segunda pregunta orientadora, podemos decir que Colombia ha sido un país que ha soportado muchos tipos de violencia. Sin embargo, en el siglo XX y en el siglo XXI se han intensificado los conflictos relacionados especialmente con la violencia política, debido a la falta de participación política, la inequidad, la falta de acceso a la tierra, el contexto internacional, entre muchas otras razones que explican ese surgimiento de la violencia en Colombia. También factores como el narcotráfico, la guerrilla, la conformación de grupos armados al margen de la ley y la delincuencia, gracias en parte también a la falta de apoyo estatal, una educación de calidad y una falta de reconocimiento que nos llevara a una conciencia social de lo que estaba pasando en el país, de algo que nadie quería hablar ni solucionar de raíz. Entonces, cuando llega la Comisión de la Verdad, ha hecho un gran papel, ya que frente al tema busca solucionar, escuchar, hablar, recordar y perdonar, sanando el tejido social después de tantos años de violencia. Gracias, Milena. Bueno, en conclusión, para responder la pregunta planteada en el informe de la Comisión de la Verdad, una reflexión muy profunda sobre las causas individuales, colectivas y de la violencia, es así como los grandes también nos han puesto los desafíos estructurales, sociales, que estos que nos han permitido para continuar con este. Es fundamental abordar también los temas desde una perspectiva múltiples, ¿sí? Y también debemos que involucren en nosotros, pues en psicología, en la parte de la política y en las distintas disciplinas que se puedan trabajar en ellas. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Creo que la construcción de una cultura de paz comienza con cada uno de nosotros. El informe destaca la importancia de empoderarnos como sujetos sociales. Esto significa educarnos sobre derechos humanos, promover el diálogo, participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. La potenciación, como se menciona en el informe, nos da las herramientas para ser agentes activos en este proceso de cambio. Adelante, compañera Mayra. Gracias, compañerita. Bueno, entonces la subjetividad juega un gran papel y muy fundamental dentro de la psicología en la comprensión de la experiencia humana en general. Se refiere a formar cada individuo, que cada uno reciba y perciba la experiencia del mundo con sus propias perspectivas, emociones, creencias y los diferentes valores. Por ejemplo, para nosotros construir la cultura de la paz en un proceso muy complejo, se requiere de un compromiso y la participación activa de sujetos como la comunidad, ¿sí? Dentro de ellos también podemos mirar el entorno y la capacidad de tomar decisiones, actuar en consecuencia, y algunas pautas de las cuales nosotros podemos iniciar y apoyar sería la educación para la paz, promoción de los derechos humanos, diálogo y negociación, inclusión y equidad, justicia y reparación, que es muy importante, medios de comunicación importante, dentro de la participación ciudadana también, entonces podemos ver y promover la participación activa de los ciudadanos en temas de decisiones y en la vida pública, fortaleciendo siempre los valores democráticos y cada uno que contribuya a una construcción de una cultura de paz. También es muy importante tener en cuenta que la construcción de una cultura de paz es un proceso a largo plazo, ¿no? El compromiso que debemos sostener todos son sujetos a cualquiera de nuestros compromisos que se deben desarrollar en cada una de esas y también una interacción importante del individuo con la sociedad. Gracias, compañera. Vale, esto siguiendo con la respuesta, creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta en que es un proceso a largo plazo, ¿no? Y que también es un compromiso tanto individual como colectivo, ¿no? Nosotras como futuras psicólogas, esto debemos tener en cuenta de que debemos dar y esperar resultados de manera pedagógica y muy educativa, ¿no? Pues es importante que en estos temas se tiene que tocar lo que es la sociedad, la cultura, la política, la economía, sí, diversos temas en donde se puedan realmente obtener resultados verdaderos y significativos, ¿no? O sea, siempre brindar como una pedagogía que sea bien acertada y, digamos, bien contextualizada, ¿no? Con esto para que esto se pueda tener una creación de conciencia permanente y pueda seguir, digamos, esa conciencia pueda seguir siendo transmitida a las nuevas generaciones y con esto pues ya las necesidades y las realidades puedan tener, digamos, un gran cambio. Claramente no va a ser un cambio inmediato, pero sí va a ser un cambio de a poquito que va a ser de manera progresiva y en algunos años se podrá ver sus resultados.
Bueno, continuando con la respuesta, se puede empezar a construir una cultura de la paz desde la promoción de los derechos humanos y de la cultura de la paz, como lo mencionó una compañera anteriormente, inculcando en las personas, generando una conciencia de respeto por la vida en todas sus formas y rehaciendo las diferentes expresiones de violencia, generando desde la psicología una recuperación psicológica y un acompañamiento, ya que venimos hablando de muchos años de violencia, transformando el lenguaje de guerra, reemplazando el odio y la venganza por esperanza y pensamientos positivos, generando un tejido social, regenerando el tejido social que se ha venido rompiendo después de tantos años, practicando la empatía, reconociendo la diversidad en todas sus dimensiones, siendo tolerante ante las diferencias y participando activamente en diferentes escenarios comunitarios y sociales. También creo que es muy fundamental promover la educación, que fomentemos valores de tolerancia, el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos, ¿no? Desde las primeras etapas de nuestra vida y así nosotros ir involucrando a nuestra sociedad para brindar mayores valores y un respaldo. Listo, muchas gracias. Entonces ahora pues cada una presentaremos como una reflexión, una conclusión del grupo. Adelante, compañera Marta. Bueno, en conclusión, pues a las preguntas que hemos planteado en este informe, nada, lo único que debemos es, como decía la compañera, cambiar nuestras palabras, nuestras frases en una esperanza, en una voz de esperanza que encuentran en nosotros. La mayor comprensión, enfocarnos en los valores, el respeto, la experiencia humana. Vale, considero que a partir de todo lo escuchado anteriormente es importante tener en cuenta la participación ciudadana y generar una cultura de respeto y no violencia, ¿no? Esto es principalmente para fomentar que los conflictos ya no se resuelvan de manera agresiva, sino que sean más de manera más pacífica y de manera, digamos, más dialogada. Entonces, esa sería una buena conclusión y como una reflexión más muy importante. Bueno, como conclusión, considero que todas las acciones que se han venido dando desde la Comisión de la Verdad aportan muchísimo a la resignificación del pasado y el presente como una manera de restaurar los tejidos sociales, buscando alternativas para la no repetición de las violencias y la construcción de una sana convivencia en todo nuestro territorio nacional, y además dejándonos un mensaje muy importante, y es el de la alegría de poder vivir en paz y en armonía en nuestro propio hogar, sea rural o urbano, permitiéndonos crear a la vez una cultura de paz de ahí en adelante. Muchas gracias. Entonces, después de analizar individualmente todas estas preguntas orientadoras, observamos que la construcción de la subjetividad en torno a la verdad está intrínsecamente vinculada a la participación activa de los sujetos sociales, que a su vez son moldeados por factores individuales y colectivos. La persistencia de esta violencia a lo largo del tiempo se debe a una combinación de dinámicas psicológicas y estructurales, lo que requiere un enfoque integral para la construcción de una cultura de la paz. Y la potenciación, como destaca este informe, emerge como una estrategia central para empoderar a los individuos y comunidades en este proceso de transformación. En resumen, reconocemos la complejidad del problema y la necesidad de abordarlo desde múltiples perspectivas para lograr un cambio duradero. Nosotros somos el grupo 86, a cargo de la tutor Viviana Andrea Rodríguez Rojas, quien les presentó Jenny Rojas. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, Bueno, compañeros. muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, compañeras. Gracias.